Lo tenemos, Mateo 7, verso 7. Amén. Leemos: a la gloria y honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo dice la iglesia? Amén. Gloria al Señor. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Así que todo cuanto querráis que los hombres os hagan a vosotros, así también hacedlo vosotros a ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y repito el verso 7, el que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Padre, gracias por esta porción que tú nos has permitido, Dios, considerar en esta hermosa tarde, Señor, y en este hermoso día. Te doy gracias por la misma, Señor, porque siempre hablas a mí primero, Padre. Ministras con mi alma, Señor, con mi corazón, Señor, para luego yo, Señor, prepararme para también, a través de tu santa palabra, Señor, y de tu Santo Espíritu, poder ser el vaso, Señor, para poder también traer esta palabra, poder también traer este mensaje, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, y aún, Señor, de los que también están conectados por las redes sociales. Te pido, Dios, que esta palabra sea de bendición, Señor, sean de fortaleza para cada uno, Dios, de los hermanos, amigos que nos escuchan, Señor, también a través, Señor, de las redes sociales, pidiéndote que esta palabra no retorne atrás vacía, sino que pueda hacer lo que tú anhelas y quieres hacer en cada uno de nosotros. Padre, que sea siempre útil para enseñar, redarguir, instruir en justicia, a fin de que nosotros, la iglesia, Señor, alcancemos la madurez espiritual, Señor. Alcancemos, Señor, las fuerzas que necesitamos, Padre, la sabiduría que necesitamos cada día para poder seguir peleando esta buena batalla, Señor. Añade bendición tras bendición a la misma, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor. Y quiero hablar bajo el tema: pide, busca y llama. Pide, busca y llama. La palabra del Señor está repleta de bendiciones y promesas para cada uno de nosotros. Y por eso el Señor, con toda la libertad, le habló a sus discípulos en cuanto a lo que es el pedir, buscar y llamar. Porque Él está presto para responder, contestar y escuchar. Esta porción nos hace entender que Él, siendo nuestro Padre Celestial, siempre estará preparado para escuchar. Siempre estará preparado para darnos lo que necesitamos y aún lo que anhelamos y deseamos, si es que está en su perfecta voluntad. Y también para que nosotros podamos encontrar su presencia a través de su Santo Espíritu cuando buscamos su presencia, cuando les rogamos al Espíritu Santo de Dios que nos haga sentir su presencia y nos conecte con el trono de la gracia, cuando
necesitamos sentir la presencia de Dios. Aleluya. Y qué bueno cuando nosotros podemos provocar esa presencia, porque hemos aprendido cómo provocar la presencia del Señor, cómo provocar a que Él escuche nuestros ruegos, escuche nuestro clamor, escuche nuestras visiones. Cuando anhelamos y deseamos que Él nos hable también, Él está presto para hablarnos y para sentir su presencia, aun en los momentos que nos sentimos solos, abatidos, tristes, acongojados. Qué bueno cuando procuramos buscar la presencia del Señor, porque la presencia del Señor, mire, hará cambiar todo, absolutamente todo, el panorama, todo lo que nos rodea. Por eso yo siempre he enseñado y amonestado a la iglesia que antes de llamar o de buscar al primero, la primera que te viene a la mente, primero consulta y busca al Señor. Pídele al Señor. Busca al Señor. Y llama al Señor. Aleluya. A veces entramos en dificultades tan terribles que en lo menos que pensamos es en acudir a Dios. Cuando tenemos un problema serio, cuando los médicos o la ciencia nos han dado noticias adversas, rápido viene a nuestra mente, ¿y qué voy a hacer? ¿Y esto cómo lo resuelvo? ¿Y a quién voy a llamar? De esta manera es de la manera que piensa el mundo. El mundo pone su confianza en el hombre. El mundo pone su confianza en la ciencia. El mundo pone su confianza en el dinero, en lo material. Pero qué bueno cuando hay un pueblo que ha aprendido de la palabra del Señor y hemos podido confiar plenamente. Y esa fe de la que hablaba mi hermana Rosana, ¿verdad? La ponemos en obra. Porque sabemos que la fe sin obra es muerta. Si no hay acción, no hay obra en nuestra fe, de nada vale, de nada sirve. Podemos tener toda la fe, aunque sea del tamaño de un granito de mostaza. Pero lo más importante es poner acción y obra en esa fe. Gloria al Señor. ¿Cuál es la acción y la obra? Pues pedir. ¿Cuál es la fe y la obra? Buscar. ¿Cuál es la fe y la obra? Llamar. Esa es la acción. Eso es poner la fe en obra. Cuando tenemos la fe, pero nos movemos basados en esa fe y llamamos y pedimos y buscamos al Señor y buscamos en su palabra la solución para el problema más grave. Porque si esta vida está llena de problemas, situaciones, ¿verdad? De circunstancias adversas. Si hay alguno que no tiene problema, avísame, yo le doy unos cuantos de los míos. Porque tengo bastantes. Gloria al Señor, aleluya. Todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones difíciles. Aleluya. Es difícil servir al Señor, sí lo es. Pero qué bueno cuando podemos entender que aunque es difícil, no es imposible. No es imposible. Y es el camino correcto que nos llevará a poder ver el reino de Dios. Gloria al Señor. El día que Él venga por nosotros o el día que nos toque partir. El problema de muchos cuando se trata de pedir, de buscar y de llamar, es que piden de la manera incorrecta. En el libro de Santiago, capítulo 4, hay una porción de la cual nos habla de esto, de lo que es el pedir al Señor, de lo que es pedir
las cosas que anhelamos o necesitamos. Y en el capítulo 4 del libro de Santiago, verso 3 dice: pides y no recibes porque pides mal. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y luego dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Lo primero que tenemos que tener en la mente y en el corazón cuando pedimos es ¿para qué lo pedimos? ¿Cuál es nuestra intención? ¿Cuál es la intención del corazón al pedirle a Dios? Porque Dios conoce, Él escudriña la mente y el corazón, dice su palabra. Y Él sabe de antemano cuando tú le estás pidiendo algo en específico, sea que te sane, o sea que restaure tu familia y tu casa, o sea que te dé o te otorgue un mejor empleo para que puedas ganar más dinero, para que puedas tener mejores beneficios. Y todo eso es bueno. Es bueno el superarnos en la vida, gloria al Señor. El Señor ha prometido bendición para nosotros, como hablábamos en el mensaje del domingo pasado. Y Él ha prometido abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobre y abunde para aquellos, claro está, que son fieles, ¿verdad? Y le dan a Dios su lugar y le dan a Dios lo que le pertenece a Dios. Pero a veces el Señor lo más que quiere es la bendición espiritual para nosotros. Porque su palabra dice que la bendición de Jehová es la que, ¿qué? La que enriquece y no añade tristeza con ella. El Señor anhela más la bendición espiritual para nuestra vida porque Él sabe que esa es la más que necesitamos. Y cuando hablamos de la bendición de Jehová, la bendición espiritual, estamos hablando que aunque no tengamos mucho en el banco, nos sentimos ricos. Nos sentimos como un millonario porque poseemos la bendición de Jehová. Y tenemos una salvación tan grande. Y tenemos un lugar en las moradas celestiales que Él fue a preparar para ti y para mí. Aunque no tengamos mucho en la alacena, podemos estar contentos y agradecidos porque el Señor ha provisto para cada día el sustento diario, la comida diaria, el alimento y el pan que no solamente yo necesito, sino que también necesitan mis hijos. Y cuando hay un corazón agradecido, cuando hay gratitud en nuestra vida por todo lo que tenemos, sea mucho o sea poco, esa es la bendición de Jehová manifestándose en ti y en mí. Porque estamos dando ¿a qué? A conocer los frutos del Espíritu o el fruto del Espíritu, que es que en medio de todo todavía hay paz en mi corazón. En medio de todo hay gozo. En medio de todo todavía hay fe en mi vida. En medio de todo hay paciencia, hay benignidad, hay templanza. Esa es la bendición de Jehová, la cual es la que enriquece nuestra alma y nunca añadirá tristeza en nuestra vida. Hay muchos que piden bienes materiales. Hay muchos que piden un aumento en el salario. Y qué bueno, ¿verdad? Cuando llega ese aumento, cuando llega ese raise, cuando llega ese aumento de salario y cuando el aumento es sustancial. Qué bueno, ¿verdad? Y eso el Señor lo hace posible cuando tú y yo estamos pidiendo para un propósito de enriquecimiento espiritual.
más que el enriquecimiento material. Eso sucede y el Señor lo hace posible cuando tú has sido un buen administrador y un buen mayordomo de todo lo que el Señor pone en tus manos. Pero a veces el Señor no da ni te provee lo que tú pides, porque como Él conoce tu corazón y lo conoce más que tú mismo, Él conoce cuáles son las intenciones de tu corazón. Él conoce todo lo que se mueve en ese corazón, pues Él no te da más, ni te provee más, porque si lo hace, hay una gran posibilidad de que te pierdas. Y por eso es que Dios, a través de la palabra en Santiago, le hablaba a su pueblo diciendo: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar o malgastar en vuestros deleites. Y por eso es que luego le dice: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? O sea que hay tanta gente que le pide al Señor y le pide riquezas materiales, pero las piden para gastar o malgastar en sus deleites. Porque quieren a lo mejor algo más grande de lo que poseen, algo mejor de lo que poseen. Y no es que sea malo uno superarse, como dije, no es que sea malo uno vivir bien, vivir, ¿verdad?, de una manera agradable, como nos guste, como deseamos vivir. Pero como Dios conoce el corazón de muchos, el Señor sabe que si le da más de lo que tiene y más de lo que posee, posiblemente se entretenga tanto en los placeres de la vida y en las cosas materiales y en todo lo que comenzará a comprar y a adquirir con la bendición que Dios le ha dado. Y como Dios conoce ese corazón y sabe que se puede perder o se puede retenerse en las cosas del mundo, retenerse en los placeres del mundo, retenerse haciendo amistad con el mundo. Por eso es que a veces Dios entonces decide: déjame dejarte con el poquito que tienes. Déjame dejarte con lo que te he dado hasta hoy. Porque yo conozco tu corazón, gloria al Señor. Y como Dios conoce el corazón nuestro, Él sabe para qué y por qué razón estamos pidiendo. Él sabe las razones y los propósitos por los cuales le estamos pidiendo al Señor. A veces Dios también nos permite quedarnos en un empleo en el cual no estamos muy a gustos, ¿verdad? Sucede. Y Dios permite que te quedes en ese empleo, aunque tú le has pedido otro empleo o le has pedido otra manera para tú poder laborar y ganarte el sustento diario. Pero el Señor te todavía en ese empleo, porque tiene un propósito mayor, el tú quedarte todavía en ese empleo. O sea que la perfecta voluntad de Dios siempre está en primer lugar. Está en primer lugar porque el texto y el verso tema del año anterior, el año de la renovación, ¿qué decía? Que no nos conformemos a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que podamos comprobar cuál sea que la buena voluntad de Dios, la cual es y perfecta. O sea que la voluntad de Jehová, la voluntad de Dios, dice este verso, el cual nos memorizamos de todos los días, lo declarábamos, ¿verdad? Siempre que teníamos un servicio. Y pudimos entender todo el año
que la voluntad del Señor siempre es buena, es agradable y es perfecta. En otras palabras, aunque todavía tú no tengas el empleo que anhelas y deseas, la voluntad del Señor es perfecta para ti porque todavía te tiene en ese empleo. Si todavía el Señor no ha resuelto asuntos en tu vida personal, en tu vida familiar, es porque su voluntad es perfecta y todavía Él no ha resuelto unos asuntos que tú le estás pidiendo que resuelva, porque la voluntad del Señor es perfecta y Él conoce la profundidad del problema. Él conoce la profundidad del asunto y Él sabe lo que va a procurar y Él sabe lo que va a resolver ese asunto. Y Él sabe lo que va a provocar ese asunto, si lo deja tal y como está o si lo resuelve. Mire, la voluntad del Señor es tan perfecta que el apóstol Pablo en un momento dado le pidió al Señor que le quitara aquel aguijón. A veces pensamos que las cosas negativas que llegan a nuestra vida son de parte del diablo. Y todo lo que es malo y todo lo que es adverso, le echamos la culpa al diablo. Y siempre estamos viendo todo lo negativo como que es la culpa del diablo. Pero no siempre es la culpa del diablo. A veces es Dios. Sí, hay momentos que es el enemigo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre como estudiábamos el jueves. Tenemos oposición, guerras contra el enemigo de las almas, contra huestes de maldad, principados y potestades. Sí, es cierto. Pero aunque tenemos guerra contra un mundo espiritual diabólico, el poder de Dios siempre estará por encima para guardarnos y protegernos. La autoridad de Dios siempre será mayor sobre todo principado y sobre toda potestad. Por eso su palabra dice que ninguna arma forjada puede prosperar contra ti, contra mí, contra la iglesia. Pero hay momentos que es el mismo Dios el que permite las adversidades, permite los aguijones, permite los problemas, porque sin ellos su perfecta voluntad no se podría cumplir en ti ni en mí. Y por eso Pablo, mire, estamos hablando del apóstol Pablo. Estamos hablando de este varón que se entregó 100% al Señor. De un varón que Dios usó de una manera tremenda, el misionero por excelencia, como yo siempre le digo, para llevar el mensaje a tantos lugares donde no solamente predicó la palabra, sino que levantó obras. No solamente levantó obras, sino que preparó pastores, preparó evangelistas, preparó misioneros, preparó siervos, siervas, para que se mantuvieran en esos lugares y siguieran pregonando el evangelio de Jesucristo. El pueblo gentil se multiplicó a través del ministerio del apóstol. Y nosotros somos parte de ese pueblo gentil. Por eso el evangelio también nos alcanzó a nosotros, llegó a nuestra tierra, llegó a nuestra nación, llegó a nuestro corazón. A través del ministerio de este hombre, de este varón. Pero aún así, aunque él le rogaba a Dios que quitara aquel aguijón de su vida, el Señor no se lo quitó. Al contrario, le dijo: bástate de mi gracia. O sea, confórmate con lo que te he dado.
Confórmate con lo que estás atravesando, porque aún este aguijón tiene un propósito para ti. Para que no se te suba el ego. Para que no te enorgullezcas de todo lo que Dios está haciendo a través de ti. Para que nunca se volviera altivo a través de todo lo que Dios estaba haciendo. Los milagros que estaba haciendo el Señor a través de él. O sea que aún las situaciones adversas tienen un propósito para cada uno de nosotros, iglesia. Por eso estemos contentos. Como dice 1 de Timoteo 6, verso 8, dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Estás tú contento con lo que Dios te ha dado? Estás teniendo dolores de cabeza en el empleo que Dios te ha dado, pero estás contento con el trabajo. Estás contenta con el empleo que Dios te ha dado. Aleluya. En estos últimos meses, mire, la pastora ha tenido que enfrentar dificultades en su empleo. Y yo creo que ella ha testificado de esto. Y cada martes que llegamos aquí a pedir la oración, ella siempre pide por su empleo. Y recuerdo que hasta en un momento dado pidió para que el proyecto que se estaba realizando y estaba a punto de comenzar, que no se diera, que no empezara. Porque ella, conociendo las profundidades del sistema que usa la compañía, ella sabía que no estaban preparados. Y ella le pidió al Señor: Padre, que no se dé esto. Que no comience la fecha que ellos quieren comenzar este nuevo sistema, porque no estamos preparados. Pero ¿sabe qué? Dios no le contestó la petición. Dios no le contestó su pedido. ¿Sabes por qué? Porque es que a veces estamos pensando en el yo, en nosotros, pero no estamos pensando en todos los que nos rodean. A veces pensamos en lo que a mí me conviene, pero no estamos pensando que Dios tiene una mente sin límites y Él sabe qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Por eso es mejor pedirle al Señor que en vez de dejar de hacer algo, que lo haga, pero que nos prepare, que nos capacite. Entonces yo lo que le decía a ella: ya deja de quejarte. Mejor pídele a Dios que te prepare, que prepare esa mente. Y recuerdo que en varias ocasiones agarré aceite y le ungí la mente, le ungí la cabeza y le pedí a Dios que preparara la mente. Y le pedí al Señor que en menos tiempo ella pudiese realizar más. Que le diera la sabiduría necesaria para poder entender el sistema que la mayoría de los empleados todavía no entendía. ¿Y sabe qué? Ahora mismo, si la compañía decide despedirla, la compañía va a entrar en un grave aprieto, porque no hay nadie en el departamento que ella trabaja que sabe calcular y hacer las fórmulas y buscar cada rincón de dónde hay que ir, qué tabla, qué línea, qué. Porque Dios le dio la sabiduría a ella para ella poder entender ese sistema. Y cada vez que hay alguien que tiene una pregunta, donde van a donde la pastora. Por eso el teléfono de ella no deja de sonar. A veces tenemos que tener cuidado con lo que pedimos. Porque no sé si lo que pedimos
¿Fue para bien o fue para más dolores de cabeza? Porque ahora no la dejan quieta. Cada vez que coge un día libre, los emails le suben a 1000. Una cosa terrible. Pero una cosa yo puedo decir, que Dios está bajo control de todas las cosas. Dios tiene el control de todas las cosas y Él sabe lo que es mejor. Hay otra razón por la cual a veces no recibimos cuando pedimos. Y de esta razón hablábamos el domingo anterior. Hablábamos de darle a Dios primero lo que es de Dios. A veces hay creyentes pidiéndole al Señor un mejor empleo, pero con el que tienen y el que tienen ahora mismo todavía están reteniendo lo que es de Dios. No le dan al Señor los diezmos y las ofrendas con el empleo que tienen y que poseen. Entonces, ¿cómo tú estás pidiendo un mejor empleo y que Dios te bendiga si con el que te ha dado todavía le estás fallando en darle a Dios lo que a Dios le pertenece? Y si no le estás dando al Señor lo que a Dios le pertenece, mi pregunta es, ¿en qué lo estás gastando? Ay, pastor, ahí no se meta. ¿Será que se está gastando para deleites? ¿Será que se está mal administrando de tal manera que sí hay para parar en Starbucks todas las mañanas? Aleluya, se metió Dios aquí. Sí hay para parar en Dunkin' Donuts todas las mañanas y dejar allí $20. Sí hay para detenernos en el McDonald's todas las mañanas porque aquí estoy deprisa, no me da tiempo. ¿Por qué no te da tiempo de prepararte un buen desayuno que te sale más económico para que entonces tenga para poder darle a Dios? ¿Usted sabe lo que cuesta un cafecito de Starbucks? Ay, pastor. ¿Usted sabe lo que cuesta el mecate? ¿Usted sabe lo que cuesta el cafecito de Dunkin' Donuts con las donas que son tan innutrientes? ¿Así es que se dice? Es innutriente, no tiene nutrición. ¿Usted sabe lo que cuesta la comida chatarra afuera? Sin embargo, para eso todos los días hay. Y eso no será un deleite. Sí lo es. Porque no hay necesidad de gastar. Y de gastar el triple en estos lugares. Porque simplemente no queremos o no nos da la gana de levantarnos un poquito más temprano y prepararnos el desayuno y el cafecito en casa. ¿O será que es que el cafecito de Starbucks te tiene adicto o adicta? Todo el azúcar que le echan es que sabe tan rico. Es que el de Starbucks nunca va a saber como el que yo me preparo, pastor. Pues hay algo que está funcionando mal. Porque mire, pregúntele a la pastora que yo para gastar en un café afuera, yo tengo que estar de vacaciones. Porque es que no hay otro lugar donde hacerlo. Y eso soy yo, que yo considero, ¿verdad? Como Dios nos ha bendecido, yo considero que yo podría pagarlo. Sin embargo, yo no compro nada de Starbucks, ni de Dunkin' Donuts, ni de McDonald's, a menos que haya una emergencia. Tiene que haber una emergencia, iglesia, que yo no pude o llegar a mi casa a comer o a cenar porque estábamos tarde para venir al culto. Eso para mí es una emergencia. O ella estaba súper atareada o súper cansada. Como ayer,
La pastora tuvo un maratón terrible este fin de semana con el campamento de niños, que por cierto, dese un aplauso a toda la iglesia por este evento tan tremendo. Gloria al Señor. Porque sin la ayuda de todos ustedes no hubiera sido posible. Pero ella tuvo tremendo maratón, ¿verdad? En este evento del Kids Camp y estaba tan exhausta que no. Yo le dije, tranquila, que hoy vamos a ordenar pizza de Pizza Hut. Pizza con Pepsi. Qué rico, ¿verdad? Porque había una emergencia, ¿verdad? A veces sí, hay emergencias. Pero mire, a veces Dios no bendice y no te da más. Porque ha visto en tu corazón que tú sigues mal gastando y mal administrando en tus deleites. Porque aquel que no puede prepararse un desayuno o prepararse un cafecito en la casa y tiene la necesidad de parar en Starbucks. Usted sabe lo que cuesta. A mí me duele. A mí me duele gastar 5, 6, 7 y 8 dólares en un café en uno de estos lugares y después te piden propina y hasta se la das también. Y entonces la ofrenda de papá. Para eso buscamos el peso más arrugado, el más viejo. Y cuando se trata del diezmo, que Dios te pide el 10. Ay, Señor, se dañó el mensaje. No se dañó el mensaje. No, se puso mejor. Se puso mejor el mensaje porque Dios está hablando a los corazones en esta hermosa tarde. Gloria al Señor. Le dan la propina de un 15, un 18 y un 20 al que te preparó el cafecito o al que te preparó el sándwichito en Subway. Porque hasta ahora en Subway piden propina. Mire qué terrible. Te ponen It's going to ask you a question. Y te hacen así. Y uno como quien dice, te estoy haciendo sentir mal, te estoy poniendo en aprieto para que me des propina. Y a veces eso nos obliga a darle por lo menos algo, ¿verdad? De propina. Pero cuando se trata de darle al Señor, ¿a quién tú le debes más? Al que te prepara el almuerzo, el cafecito, al mesero que te trae la comida, o al Rey de Reyes y Señor de Señores, que pagó el precio en la cruz del Calvario, derramó su sangre por nosotros, preparó un lugar en el cielo para ti, a mansion. Está preparando moradas para nosotros en el reino de los cielos. Free of mortgage, free of taxes, free of insurance. ¡Qué bendición lo que está haciendo Jesús para nosotros! Y no queremos darle al Señor lo que Él merece. Y por eso es que Santiago habla de esta manera: pedís y no recibís porque pedís mal para vuestros deleites, para gastar en cosas que no convienen, para gastar en cosas que no necesitamos. Y yo te garantizo que cuando tú aprendas a darle a Dios, y cuando lo hagas perseverantemente, porque hay algunos que dan cuando tienen, pero cuando han estado apretados económicamente dejan de dar y no dan. Mire, yo he aprendido, y esto soy yo estoy tratando de impartir la fe que hay en mí, en ti. Porque yo estuve perdiendo mi casa al borde de un foreclosure
y he testificado de esto muchas veces, pero aún así yo no dejé de darle a Dios mis diezmos y mis ofrendas. Al punto que hasta la gente del banco lo cuestionaba, porque estábamos en un proceso de una modificación de préstamo en el año 2008, cuando la economía todo se fue casi a quiebra. Y el agente del banco cuestionaba y me decía, ¿cómo es que tú no tienes para pagar el mortgage de tu casa, pero tienes para ofrendar y darle el diezmo a una iglesia? Ella me decía, eso es insólito, eso jamás yo lo había visto. Pero yo le dije a aquella mujer, con toda la autoridad del cielo, lo que es de Dios, y yo no se lo entregaré al hombre. Lo que es de Dios, y eso no se toca y no se utiliza absolutamente para nada ni para nadie. Y yo me llené de valor, aunque temblando por dentro, no lo voy a negar. Me llené de valor y le dije a aquella mujer, si te quieres quedar con la casa, quédate con la casa. Pero yo no voy a dejar de darle a Dios lo que a Dios le pertenece. Y mire, la historia larga, corta, para resumirlo, el Señor vio mi fe. Porque a través de aquella acción yo reté al Señor lo que Él dice en el libro de Malaquías. Probadme ahora en esto. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Y fue exactamente lo que yo vi. En aquel tiempo de angustia, en aquel tiempo de desesperación, por la pérdida de mi empleo, al borde de perder mi casa, el Señor se glorificó. El Señor abrió las ventanas, mire, y de donde no había, de donde menos yo esperaba, Él suplió la necesidad que nosotros teníamos. Y recuerdo que aquella mujer hasta fue despedida. Y asignaron nuestro caso a una que era creyente. El Señor le quitó el caso a una que no era creyente y se lo entregó a una que era creyente. ¿Quién hace eso? Oh, ¿quién lo hace? Eso lo hace Él. Eso lo hace Dios. Por eso es que Él te reta y lanza este reto a cada uno de nosotros, de que si estamos pidiendo, tenemos que también cumplir con lo que dice su palabra. Si estamos pidiendo y estamos llamando, tenemos que estar en un buen estado de obediencia al Señor, a lo que Él nos ordena. Porque ¿cómo es que podemos pedir si no hemos aprendido a dar? Si no hemos aprendido a darle lo que Él merece. ¿Cómo es que lo vamos a llamar si cuando Él ha estado llamándonos no hemos querido escuchar su voz? Casi cualquiera, ¿no? Llamamos, pedimos y buscamos cuando estamos en aprietos, cuando necesitamos algo, cuando le necesitamos. Es que solo me llamas cuando me necesitas. Qué hermoso himno, ¿verdad? Así no va a funcionar. Así nunca podremos recibir. Hay 3 historias de las que quería hablar, pero el tiempo ha avanzado y no sé si me dé tiempo. Pero al menos quiero hablar de una o dos, si es que no me da tiempo de la última, para que nosotros podamos entender
el propósito, la razón de estos tres personajes que cuando pidieron, recibieron, porque pidieron ante Dios humillados, contritos, cuando ya entendían que todo lo que habían tratado y todo lo que habían buscado no había servido para nada. De la primera que quiero hablar es de la mujer que tenía el flujo de sangre. Está también en el libro de Mateo, capítulo 9. Verso 20, y dice, aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. La mujer fue salva desde aquella hora. Si lo leemos de nuevo, vuelve otra vez a analizar qué era lo que estaba buscando aquella mujer de acuerdo a la respuesta de Jesús y de acuerdo a lo que ella pidió. En el verso 21 dice, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré ¿qué? ¿Qué dice? Salva. No dice sana. Dice salva. En el libro de Lucas menciona la misma historia, hablando y diciendo que le daba más detalles y le dice que desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía. Y por ninguno había podido ser curada. O sea que aquella mujer, sus bienes, todo lo que tenía, todo lo que poseía, lo había quedado a los médicos, posiblemente curanderos de aquellos tiempos, tratando de buscar que aquel flujo de sangre fuera detenido. Siempre yo me hacía la pregunta, ¿por qué esta mujer decidió tocar el borde del manto de Jesús? Porque la palabra dice que la multitud apretaba y se le hacía bien difícil a aquella mujer acercarse al maestro o cautivar su atención. Llamarlo, explicarle, darle los detalles de la necesidad que ella tenía. Para ella era imposible. ¿Sabe por qué? Porque una mujer con flujo de sangre se constituía inmunda de acuerdo a la ley. Y por eso ella no podía tocar a nadie, ni nadie la podía tocar a ella. Pero ¿sabe por qué ella tocó el borde del manto del maestro? Porque en el borde de las vestiduras estaban los flecos llamados tzitzis del talit, el manto hebreo, y los flecos representaban la ley del Señor. Los flecos representaban los mandamientos
que Dios le había entregado a su pueblo. Ahora usted ve la verdadera razón y el verdadero motivo que había en esta mujer. ¿Sabe por qué tocó el borde del manto? Porque ella reconoció que se había apartado de la ley de Dios. Ella reconoció que se había vuelto al mundo. Después de entender y conocer la bendición de obedecer los mandamientos, la ley de Dios, se había apartado. Había dejado de obedecer los mandamientos. Y a causa de haberse apartado, aquella enfermedad había llegado a su vida. Aquella maldición de enfermedad había llegado a su vida. Y había causado tanto dolor, tanta debilidad. Usted sabe que la mujer que constantemente está sangrando, en la sangre es donde corren los nutrientes, los minerales, las vitaminas. La persona que tiene pérdida de sangre por lo general se vuelve anémica, que le faltan los minerales, los nutrientes. Aquella mujer ya no tenía ni siquiera fuerzas físicas para poder continuar. Lo que poseía lo había gastado buscando una solución. Lo había gastado buscando una solución en el mundo, en el hombre, en la ciencia. Pero cuando decide acudir a Dios, o sea, cuando vuelve en sí, cuando reconoce que aunque lo había tratado todo, todavía no había tratado el volverse a Dios. Todavía no había tratado el regresar a los mandamientos de Dios y pedir perdón y humillarse y arrepentirse por todo su pasado y lo que había hecho. Por eso fue que decidió tocar el borde de las vestiduras, lo que representaba la ley. Hasta el día de hoy representa la ley. Por eso usted ve a los judíos con los flequitos esos que tienen en sus vestiduras. El manto del talit tiene los flecos. Porque búsquelo en el libro de Números para que usted vea. Dios ordenó las franjas y los flecos en las vestiduras para que cada uno de ellos se acordara, al ponerse las vestiduras, se acordara de la ley de Dios, se acordara de los mandamientos, se acordara de los estatutos que Dios había establecido para cada uno de ellos y ellos lo tuvieran por obediencia. Y que no solamente los recordaran, los cargaran, sino que los pusieran en práctica. Por eso aquella mujer recibió más de lo que ella estaba buscando, porque ya ella quería ser salva. Ella quería más la salvación que la sanidad. Ella misma lo dijo: si tocare solamente su manto seré salva. Ella no dijo seré sana, ella dijo seré salva. Por eso Jesús, volviéndose, mirándola, le dijo: ten ánimo, mujer, tu fe te ha salvado. Jesús le repitió lo mismo: tu fe te ha salvado. Y aquella mujer fue salva desde aquella hora. Es que Dios anhela y desea que todo lo que tú y yo pedimos sea más para salvación, sea más para enriquecimiento espiritual, que para cualquier otro motivo que nuestra carne, nuestro corazón anhele y desee. Cuando tú pides con el corazón y cuando tú pides para salvación,
Y cuando tú pides para que tu matrimonio se arregle, cuando tú pides para que la relación matrimonial mejore, cuando tú pides para que la relación familiar mejore, cuando tú pides para que haya más unidad en la casa y en la familia, cuando tú pides que Dios te supla para tú ayudar a otros, puedes estar seguro que Dios te suplirá. Puedes estar seguro que Dios te contestará. Puedes estar seguro que Dios atenderá tu pedido. Porque Él ve que el anhelo y el deseo de tu pedido es para un bien que tendrá como resultado la salvación de tu alma, la salvación de tu familia, la salvación de tus hijos. De hoy en adelante aprende a pedir. Aprende a pedir. Siempre que pides o pidas, recuerda cuál es el propósito por el que estoy pidiendo. Es como mi hijo Jafet. Y perdóname, hijo, que te uso de ejemplo. Mi hijo Jafet anhela y desea ser médico. Y médico del cerebro. De todas las ramas de la medicina, yo creo que él está buscando y pidiendo la peor, la más difícil, no la peor, la más difícil. Y siempre que yo he hablado de este tema con él, porque mire, es una carrera súper larga. Está en su maestría y apenas comienza. Si es que él quiere llegar a poder ser y tener la licencia de un médico, de un doctor, de neurología. Y mire, yo aplaudo su anhelo y su deseo. Porque qué padre no anhelaría ni desearía que su hijo fuese un médico, que su hijo se convirtiera en un doctor. Sería un orgullo para cualquier padre, ¿o no? Sí. Pero yo siempre que he hablado con él de este tema me ha preocupado más la salvación, su relación con Dios, que cualquier profesión de altura que él pueda recibir. Y siempre le he dicho, Dios conoce tu corazón. Y hasta le he dicho, hay médicos que después que adquieren su doctorado de medicina, se vuelven unos ladrones, se vuelven unos mentirosos por adquirir más dinero. Le ven un cáncer o un tumor a alguien en el cerebro y rápido lo que quieren es operar, y rápido lo que quieren es poner la radiación y poner la quimo, cuando pueden haber otras vías para que esa persona mejore, para que esa persona quede libre de ese tumor. Pero ellos, por el dinero, comienzan rápido a buscar la mejor vía que sea más fluyente y más negociable para ellos que para la vida del paciente. Eso sucede, iglesia. Le sucedió a mi cuñada. La esposa de mi hermano. Y sabemos que Dios tuvo el control de todo. Pero yo recuerdo que en aquel tiempo, la primera opción que le dieron a mi hermano fue, hay que operar. Hay que operar, hay que abrir. Porque era la vía que dejaba más dinero. El operarla en aquel estado, en aquel momento,
lo que ocasionó fueron unas repercusiones peores. Ella empezó a empeorar la infección. La tuvieron que abrir, si no me equivoco, como 4 o 5 veces en el cerebro, por todas las dificultades que comenzó a enfrentar desde la primera operación. Y mire, cuando yo veo todas estas cosas que suceden, yo veo a mi hijo anhelando y deseando tener y obtener este doctorado. Y siempre le digo a él, recuerda que tu vida espiritual y la salvación de tu alma es la que está siempre en primer lugar aquí. Y le he dicho, si Dios sabe y conoce que el tú continuar en esta carrera te va a descuidar tu vida espiritual y va a correr peligro tu salvación, mejor no insistas. Porque Dios sabe mejor. Dios conoce mejor. Y Él nos ha dicho, papi, pero probablemente tenga que mudarme a otro estado. A lo mejor tenga que ir a otra isla para poder tener y entrar a la escuela de medicina que acepte mis resultados, mi GPA. Y yo le digo, ¿y si te mudas para otro estado? ¿Qué va a hacer de tu vida espiritual? ¿A qué iglesia tú vas a ir? Si te mudas a otra isla, ¿acaso tu vida espiritual no va a correr peligro? ¿De qué te vale un doctorado si tu vida se va a perder? ¿De qué te vale un doctorado si la salvación de tu alma está en juego? Porque dime, ¿a qué iglesia vas a asistir? ¿A quién vas a tener de apoyo espiritual? Porque la palabra del Señor sigue siendo la palabra del Señor. Y por encima de lo que querramos adquirir y ganar, la palabra del Señor nos dice que es necesario congregarse. La palabra del Señor dice que es necesaria la oración, que es necesario el estudio de la palabra, que escudriñemos las escrituras. Y por encima de lo que Él quiere adquirir, yo siempre le digo a Dios, sé tú tomando el control, Dios. Si tú le permites ser médico y adquirir este doctorado en medicina, que sea aquí localmente, que no tenga que irse ni a otro estado, ni a otra ciudad lejísimo, y mucho menos a otra isla, donde la vida espiritual de mi hijo va a correr peligro. Porque lo que Dios anhela y desea siempre es nuestra salvación. Lo que Dios anhela y desea, su perfecta voluntad, la cual es buena y agradable, es que siempre seamos salvos y que todo lo que querramos adquirir no se convierta en una piedra de tropiezo que afecte nuestra vida y nuestra salvación. De este otro que quiero hablar, dice en Primera de Crónicas, capítulo 4, verso 9, y dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. El verso 10 dice, invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición, si ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal. ¿Para qué? ¿Para qué pidió Jabes tanta bendición? Dice, para que no me dañe. Y termina el verso diciendo, y le otorgó Dios lo que pidió.
Porque Jabes pidió con un propósito espiritual. Jabes había sido marcado con el nombre que recibió. Porque su nombre significa dolor. ¿Y qué persona le gustaría recibir un nombre que signifique dolor? Fue marcado desde que le pusieron aquel nombre. Porque su madre dijo, por cuanto lo di a luz. No dice con dolor, porque claro está, cada mujer que pare con dolor, sino que ella dijo en dolor, que es muy distinto. Dice, lo di a luz en dolor. O sea que en el momento que aquel niño llegó al alumbramiento de aquella mujer estaba atravesando unas dificultades terribles que causaron dolor en su vida. ¿Cuáles fueron las dificultades? No las sabemos. Pero sí sabemos que tan solamente con lo que dice el ella nombrar a su hijo Dolor, porque hay un hombre por ahí que se llama Dolores, que ya no es muy común, por cierto, pero sí en los tiempos antiguos. Creo que es un nombre de mujer, ¿verdad? Ahí está, confirmado. Sí, yo recuerdo que hasta dentro de las iglesias habían hermanas que se llamaban la hermana Dolores. Sí, imagínese usted que tus padres te hayan puesto el hermano Dolor o la hermana Dolores. ¿Qué tú te hubieras hecho? Si el mismo nombre que cargas está trayendo un significado de dolor para ti. ¿Y quién quiere dolor? ¿Quién quiere dolores? Nadie quiere dolores. Pero Jabes sabía que su nombre significaba dolor. ¿Y a quién acudió Jabes? ¿Acaso fue donde su madre a decirle, ¿por qué me pusiste ese nombre? Cámbiamelo ahora mismo. No, él no fue donde su madre a exigirle. Él fue donde el que lo trajo al mundo. Él fue al que le dio la vida. Él fue al que sopló vida y puso espíritu en él. Y al que permitió que lo llamaran Dolor. ¿Y qué le pidió él a Dios? Dice que invocó. No que llamó, dice que invocó al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición. 4 cosas pidió Jabes: y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuvieras conmigo, y me libraras del mal. Para yo no dañarme, para yo nunca dejar de creer en ti, para que mi fe nunca se apague, para que yo siempre siga acudiendo a tu presencia cuando más necesito, para que yo aprenda a depender de ti, Señor, para que en medio de todo, sea bueno, sea malo, yo siempre te dé la gloria. Y que poca gente en estos tiempos le da la gloria a Dios. Y Dios los bendice y los bendice. Y Dios le da y se dan golpes en el pecho. Y yo hice, y yo logré, y yo adquirí, y yo tengo, y yo sé. Pero Jabes no quería dañarse.
No quería que su corazón se dañara. Él no quería que aquella marca que llevaba en su nombre lo dañara. Y por eso le pidió a Dios bendición. Le pidió ensanchamiento. Ensancha mi territorio. Dame una familia grande, una familia numerosa, en los cuales yo pueda enseñar, los cuales puedan creer en ti, los cuales también puedan servirte. Los cuales también tengan temor de tu nombre y de tu presencia. Y si tu mano estuviera conmigo, pidió protección. Que la mano del Señor estuviese siempre con él. Y me librara del mal. Ya tú ves por qué Dios le otorgó a Jabes lo que pidió. ¿Por qué fue que se cumplió en la vida de Jabes lo que el maestro le dijo a sus discípulos? Pide y recibirás. Busca y encontrarás. Llama y se te abrirá. Porque Jabes supo pedir. Pidió para su bienestar espiritual, familiar, para nunca apartarse del camino de Dios, para nunca olvidar a ese Dios que le dio la vida, que lo trajo al mundo, para nunca apartarse al mundo, para que aquella marca que llevaba en su nombre no fuese lo suficiente fuerte para él vivir una vida de dolor todo el tiempo, sino que en vez de vivir una vida de dolor, viviera una vida de bendición. Viviese una vida de ensanchamiento, una vida de protección divina y de ser librado del mal todos los días de su vida.